Yo soy Alejandro Gabriel Prat, el coordinador de las cenas Cafés Ufológicos de Capilla del Monte, y en esta ocasión estamos con Silvia, una amiga que ha sido una generadora de una editorial y con una historia fantástica. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar. Y bueno, en la memoria hay un montón de eventos y circunstancias, Sí, ¿no? sí. Gracias por invitarme y por gracias a vos. escucharme. Gracias. Y todo esto empieza con este camino espiritual que vos trataste de construir con un autor que en su momento fue un boom, Enrique Barrios, ¿no? Sí, sí. Contanos un poco la historia, cómo fue. La historia comienza un poco con el tema de que yo trabajaba en una agencia de motos de Kawasaki y no entendía qué era meditar. Había unos amigos que me decían, ¿por qué no vamos a meditar? Y yo decía, ¿qué será? Mirá qué grado de ignorancia, ¿no? Bueno, y ahí conocí el libro Ami, será por los años 80 y tantos, 90, y me quedé enamorada de Ami. Y todos los años, cuando se producía la feria del libro, yo me iba a comprar un librito y se lo hacía firmar a Barrios. Bueno, y ahí sí nos conocimos, pero tenía tanta gente que lo seguía que no se iba a acordar de mí. Bueno, yo le escribía como admiradora de su obra, y un día coincidimos aquí en Capilla del Monte y bueno, nos conocimos. ¿Él ya estaba viviendo acá? Él viajaba, se quedaba unos meses aquí, trató de radicarse, pero después volvía a Chile, iba cambiando de lugares. Y bueno, después sí, estuvimos en pareja un tiempo y a partir de ahí surgió la propuesta de hacer una editorial. Porque, bueno, él le editaban los libros en RPAR y quería tener él su propia edición. Así que, ¿No fue el primer libro, Ami? No, Ami no. El primer libro que él escribió fue El mensaje acuariano, según lo que él me relató, ¿no? Claro. Te cuento lo que él me decía. Eso fue su primer libro, pero el que lo catapultó fue Ami, que fue súper famoso, conocido. Todo el mundo se pregunta cómo fue la circunstancia, lo canalizó, tuvo algún ser en su entorno que, digamos, le dio alguna idea material. En una época se hablaba de que no era una experiencia vivida, sino que era la experiencia de algún hijo de él. A ver, corramos el velo y vos que estuviste tan cerca. Yo te voy a contar lo que él me decía. Enrique, su origen en Chile, él era artesano, vendían artesanías en la playa, cosas así. Y tenía un grupo que se reunían así, un grupo espiritual, ¿no? Hacer meditaciones, todo en la playa más que nada. Y dice que él un día que regresaba a la casa vio en las nubes, en el cielo, el corazón alado, que eso lo inspiró para el libro. Y ahí escribió Ami. Y dice que después él se dio cuenta de que le llegaba información para explicármelo a mí cómo era. Me dice, es como que fuera un paquete y ahí está la información. Entonces él lo tenía que abrir y presentarlo a la gente, pero en una forma sencilla porque había mucha información y tenía que ser como un cuento de niños. Así que por eso lo presentó como un cuento de niños, ¿no? Y tuvo, la verdad, que mucha trascendencia. Estuvo traducido en muchísimos idiomas, se vendieron pero miles de Ami y ayudaron a mucha gente. Porque en realidad no solo fue para niños. Claro, en realidad era para grandes, Claro. ¿no? Pero con la historia de que fuera para chicos. Pero
Fue hasta libro de texto en las escuelas, y después hubo una cierta persecución y los quemaron a los años. Hubo una época así que estuvo como muy perseguido. Hubo una historia. Sí, hubo un tema de esos. Y bueno, y después se siguió editando, ¿no? Y también hubo un segundo y un tercer libro. ¿Todos estos fueron inspiraciones? Sí, según lo que él relataba le llegaba. Él pensaba que era él que escribía bárbaro, pero sí, eran inspiraciones. Y después hubo un buen tiempo que no siguió escribiendo más, que fue cuando hicimos la editorial y aparecieron 2 libros que tampoco tuvieron demasiado tiraje ni ventas, que era Dios para locos bajitos y Carta de Dios para ti. Esos fueron los, hasta que yo lo conocí, los últimos así de inspiración espiritual. Y después sí, pero yo ya no tuve contacto con él porque ya él se había radicado en España, que editó libros pero tipo novelas, novelados, cosas como de otra orientación más que. Y me dijiste ni siquiera con el nombre de él, un seudónimo. Un seudónimo. Desde el 2001 perdí todo contacto. ¿Hubo una separación entre ustedes? Sí. Él se fue a radicar a España, yo quedé con la editorial, pero en la editorial ya no tenía los libros de Enrique. Después vinieron otros libros de otros autores, ¿no? Claro, los primeros fueron Eduardo Marrazzi con Un polizón en el Discovery, y Alberto Espataro con Último tren a casa. Estación Uritorco. Ellos fueron los 3 primeros libros, el de Enrique y ellos 2, los primeros que editamos. Después Marta Rodríguez, que el libro está puesto como Marta Green, que se llamó Sonis, que ese tuvo mucha trascendencia. ¿Podés hacernos un pequeño, te da el recuerdo, de un pequeño resumen de los libros de un polizón, por ejemplo? ¿Te acordás un poco cómo era la historia? Sí, era de un niño que viaja como polizón en un cohete. En un transbordador. Sí. Y relata todas las experiencias que tuvo. Y en el libro, Eduardo hace una mención de que había como una clave que era SAP, que en realidad era paz, la palabra, que lo mismo figuraba similar en lo de Enrique y en el libro de Espataro, pero ninguno de los 3 había estado en contacto con el otro ni decir, bueno, yo voy a editar, y los 3 hablaban de una ciudad, Alberto de la ciudad de Erx, lo que había visto, Enrique, lo que relató siempre, y Eduardo también hablaba de otra ciudad que era así etérica, pero ninguno de los 3, esa fue la mayor resonancia que hubo, decir cómo sabía cada uno lo que escribía el otro, ¿no? Claro. El de Espataro estamos con un video que lo va a poder ver la gente, así que van a poder ver el tema, ¿no? El tercero me dijiste que era el de Calistro, que fue distribución. Después vino, después que estuvo Marta Grimm con Ozonis, Gerardo Yaregui, era Bioenergía Humana, ese lo editamos también nosotros. Eso tiene que ver con técnicas, ¿no? Claro, sí, él es como terapeuta, digamos, ¿no? Después se hizo la distribución de libros de Claudio Calixtro,
Estación de Interfase, que él había editado varios, nosotros no lo editamos, se lo distribuíamos. Libros de Dante Franch y de don Pedro Romaniuk. Sí. Hemos tenido la distribución de él también. Y Ruth Ross. Un hermoso libro. Sí, nosotros editamos, ellos están aquí, pero después ellos tienen su editorial y están trabajando y editando muchos libros. Sí. Se han volcado total y absolutamente. Así que espero no olvidarme de ninguno, pero fueron experiencias muy lindas. El de Marta Green. Marta Green. Y contanos un poquito, porque vos me dijiste, es quizá el que más te llegó, ¿puede ser? Sí, inclusive lo impactó mucho Enrique cuando ellos tres, o sea, Enrique, Alberto y Eduardo, fueron una vez a Pilar a presentar los libros. Apareció una señora de unos, no sé, 70 años más o menos. Ya era mayor en esa. Sí. Entonces nos dijo, dice, yo me animé a venir porque, dice, yo tengo experiencias y como son similares a las de Barrios, me animé a traérselo porque van a decir que estoy loca, dice. Entonces yo no quería, pero mi hija me invitó, habían venido las dos a la presentación. Lil, la hija de Marta, ella era azafata de aerolíneas y era compañera del comandante Polanco. Mira. Que habían tenido ese avistamiento tan... Y Polanco, ella se lo mostró el libro a Polanco, le dijo, decirle a tu mamá que lo edite. Decirle que lo edite. Y ella no se animaba, decía, no, yo no quiero. Y lo trajo y me dejó ese libro para que lo leyera Enrique. Así que, pero Marta me dice, porque yo viajo a otro planeta, tengo un hijo en otro planeta. Yo dije, viste, la verdad es fuerte, claro. Te quedas. Yo después le dije, Marta, yo dudé de lo que vos me decías, ¿no? Porque tuvimos muy linda relación con Marta. Y entonces sé que se lo di, le digo, mira, Enrique, me dijo la señora esta, él se lo di. No durmió en toda la noche, se lo leyó esa noche, me dice, llámela para que se lo editemos ese libro hay que editarlo. Y así que bueno, se editó Sonis, tuvo repercusión. Don Pedro Romaniuk un día me llamó, me dice, pregúntale a Marta, ¿qué es esa luz que se ve en el universo, que pasa así? Y bueno, ella me explicaba para que yo le pase a don Pedro, ¿no? Pero bueno, cosas así como muy... ¿Podés hacer un pequeño resumen? ¿De Sonis? Sí. Marta era una señora que vivía en Belgrano, en Pampa y el Río, una cosa así, esposa de un militar y muy bonita, o sea, hasta sus últimos años muy bonita. Y ella tenía 30 y pico de años porque el libro lo escribió en el 56, creo. Mira. Y ella lo registró por pedido de su esposo en el 61. Mira. ¿Viste? En el registro de propiedades intelectuales. Y bueno, ella estaba un día en el balcón y ve unas cosas que hacía luces y no le llegó, porque ni se hablaba en esa época mucho de ovnis. Y empieza a tener una presencia en su dormitorio, en su casa, que la tenía bastante mal porque ella sentía como que alguien respiraba cerca o que a lo mejor la acariciaban. Y dijo, estoy loca. Y la había atendido un doctor, a ver si Florencio Escardó. Sí, mira. La atendió, bueno, la trataron, pero ella pensaba que estaba loca. Ella misma. Ella sí, porque y se sentía mal, tuvo que ir a ver a un médico porque Sí. Y bueno, y ahí empezó a tener esos encuentros
después empieza a viajar, sí, era un ser de otra galaxia, otro planeta. Pero de aspecto humano. Aspecto humano, pero al principio ya percibía nada más una energía. Y bueno, entonces después se enamoran y él la viene a buscar y se van unos días al planeta y le decíamos, pero Marta, ¿vos cómo vas? ¿Cómo sabes? Dice, yo siento que viene la nave y yo a veces voy con las bolsas del mercado, dice, es como que subía hasta la nave. Pero ¿cómo vas? ¿En qué forma espiritual? Yo no sé, mira, fue tan cómico, dice, yo me pellizco a ver si me duele, porque ella no sabía, ella criaba caballos de carrera, estaba en otra cosa, no. Así que todo lo que relata es espectacular, lo del planeta, este planeta, las cosas que pasan, las que pasaron, cosas impresionantes. Cuando se editó el libro, ella nos comentó que tenía un hijo. Después, hablando, me dice, no, pero yo tengo también una hija. O sea, acá. Allá. Tenía los hijo, claro, hijo, hija. Y acá sí, la hija de ella, que actualmente vive en San Luis. Ajá. Seguimos en contacto, es una excelentísima persona. Y acompañó a su mamá en todo momento, ¿no? Sí, o sea que ella tuvo con este ser, no te acuerdas si tenía un nombre o algo, ¿no? Ella le decía Ennis. Ennis. Porque dice que en ese planeta más que nada se manejaban con telepatía. Claro. Lo poco que hablaban para poder conectarse con ella decía que era como un siseo. Entonces lo más cercano que ella pudo decir era que era Ennis. Y el planeta era Ozonis. ¿Viste? Pero todo así en ese... Sí, y volvemos, tuvo 2 hijos que están supuestamente en ese planeta. Sí, ella supuestamente ya también está en ese planeta. Pero el pacto fue que hasta que no desencarnara aquí, no iba a... desencarnó y su esencia, su espíritu fue a ese planeta. A ese planeta, sí. Ella comenta por qué fue casual esta relación con él. ¿Hubo alguna relación con Ennis? Con este ser. Lo que ella cuenta es que en ese planeta las parejas se forman desde muy chicos, ¿no? Y para toda la vida están juntos. Si llega a morir alguno de los dos, el otro elige también partir. ¿No? En este caso, ese Ennis era como un investigador, porque en ese planeta no es que trabajan como trabajamos nosotros, se dedican a las investigaciones. Y él venía aquí a la Tierra, tenían una base en el Río de la Plata, bajo el agua, estudiando, porque ellos necesitaban prolongar la vida de las células. Y nosotros tenemos la Hydra viridis, es como un alga que también le cortan una parte y se vuelve a regenerar. Entonces ellos estaban estudiando eso para poder alargar la vida en ese planeta. Y él había quedado viudo porque su esposa y los papás de su esposa hacen un viaje y ese vehículo estaba dañado y explota y mueren los 3. Entonces él tenía que terminar esa misión aquí en la Tierra y se iba a partir. Pero se enamora de Marta. Dice que cuando él sale o que está navegando, la ve en el balcón y quedó enamorado de ella. Y bueno, entonces él eligió seguir y seguir en pareja con ella. Y qué fuerte también que su marido terrestre haya promovido también ese libro, ¿no? Sí. Siendo militar aparte. Siendo militar y bueno,
que ella le contaba y no sabían, porque inclusive para nosotros como los que editábamos el libro decíamos, pero entonces lo engaña el marido, claro, y lo vamos a editar y lo vamos a poner así, la gente que va a decir, pero era esa realidad, sí, extraño a la vida que hacemos nosotros, ¿no? Pero ella te contaba, decía, ¿no? Porque ellos viajan mucho, dice, entonces ¿qué hacen? Desde ese planeta emiten un rayo de luz hasta donde ellos quieren ir, a otro planeta, y viajan por dentro de ese rayo para evitar la fricción y tardar. Yo decía, así que cosa loca, sí, muy loca, ¿viste? ¿Cómo la sentías a ella? ¿Cómo la realmente se notaba que era una persona especial, normal? No, sí. Yo el día que la conocí me dijo que tenía un hijo en otro planeta, dije, pobre, sí, no está bien esta señora, o sea, lamento haber tenido ese pensamiento, pero después con todas las cosas que ella me contó, la coherencia en su vida, inclusive me vino a visitar. Yo ya vivía aquí en Capilla y me vino a visitar con el esposo. Y vivía en Pilar, y cuando yo tenía la editorial en San Andrés, cuando ella iba a ver a la hermana, me iba a visitar. Venía con el auto, me visitaba y me contaba cosas, me traía recortes. Mira, esto salió en el diario. Pero súper normal, súper normal. Hermoso. ¿Por qué viniste a vivir acá a Capilla? ¿Cuál fue? Estaba enamorada de Capilla desde siempre. ¿Con qué beta? La parte, digamos, esotérica, espiritual, la parte natural, la belleza. Más que nada la parte natural desde el principio, porque yo cuando venía, ya te digo, yo ni sabía que era meditar, o sea, no me había puesto a meditar, la palabra la conocía, pero yo venía aquí de vacaciones con mi marido a la aldea policial, 80, 70 y pico, 80, pero a mí me gustaba. La idea era cuando él se jubilara nos íbamos a venir a vivir, y bueno, después ya no estuvimos juntos, pero la idea mía siempre fue volver. Sí, yo enamorada de Capilla, 100%. ¿Alguna anécdota más sobre el evento de la editorial Silsu, no? Silsu, sí. Contanos un poco el nombre. De Silvia Zúñiga, porque no sabíamos qué ponerle. Viste que tenés que elegir un nombre y te lo van rebotando, sí. Bueno, al final le queríamos poner Koala, 1000 nombres, y como no iba ninguno, le pusimos Silsu. Sí. Así que ahí quedó, y bueno, fue toda una buena experiencia. Tuvo de todo, ¿no? Conocer gente maravillosa. Me imagino, claro. Sí. Así que lo que tenía que ser surgió, y creo que tendría que haber hecho ese trabajo. Yo lo hice con mucho cariño, y bueno, al que le sirvió la información, bárbaro. Yo creo que miles, millones de personas, porque los libros han movilizado muchísima gente. Sí, muchos cambios internos. Sí. AMI sigue y sigue hablándose, aún con esta dificultad o esta falta de propaganda que se hace, pero sigue hablando, ¿no? Así que bueno, te toca hacer ciertas cosas en la vida, y bueno, hacerlas claro. Y ahí queda. Y hoy estás en una etapa que increíblemente nosotros estamos iniciando, que es la investigación del desarrollo de la glándula pineal, ¿no? Contanos un poquito. Sí, bueno, viste que uno va conociendo distintas ramas, distintas cuestiones. Yo trato de mantenerme bastante tranquila con los temas, porque acá hay de todo. Sí. Se ven muchas cosas. Y me surgió también un poquito antes de la pandemia, una señora amiga me dice, mira, hay una activación de la glándula pineal en Córdoba, ¿querés ir?
¿De cuánto hace estamos hablando? Del 2019, fines del 2019. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Y yo también estaba en una situación que hacía muy poquito había partido mi mamá, yo me dediqué muchos años a estar con ella, así que lo único que hacía era hilar y atender las lanas y cosas así. Y bueno, surgió eso y me fui a Córdoba a hacer esa activación. Me pareció fantástico porque es más vale algo científico, porque la glándula pineal existe. Claro. Es un órgano, una glándula que tenemos. ¿Está? En el medio del cerebro. En antiguas civilizaciones era como el tercer ojo, el ojo Ajna o el ojo de Horus. Se conoce de muchos años, pero es como que quedó sin estudiar. Esto empezó Fresia Castro, más que nada en Chile. Es la iniciadora del tema de la glándula pineal. Y bueno, yo seguía unos... Son los hermanos Caivano, Federico y Juan Pablo Caivano. ¿Toda esta gente vive todavía? Sí, están. Uno vive en Salta, Fresia vive en Chile. Estuvo en el desierto de Atacama muchos años, hizo un trabajo espectacular. Y Fede y Juan Pablo Caivano, ellos son seguidores que lo extendieron aquí en Argentina. Los agarró la pandemia en Ecuador, han ido a España, sobre muchos países. ¿Algo que ver con Grinberg en este historia? Toman muchas cosas de Jacobo Grinberg, sí. Muy bien. O sea, muchos de los estudios de Grinberg forman parte de estas conferencias, Sí, ¿no? sí. Que no tratan de enseñarte nada, sino hacerte recordar. Nosotros somos seres que tenemos toda esa información, pero no nos acordamos. Entonces, una vez que la activas la glándula pineal y vas trabajando todo eso, vas recordando o cosas que ya tenés sabidas, no te las enseña nadie, ya las traemos vos, yo, no es que nadie es más o menos que el otro, ¿no? Las podés ir despertando tranquilamente, así que... No, está súper interesante, yo lo sigo. ¿Se trabaja con la respiración, la visualización? Mira, se hacen ejercicios, se activa desde adentro la glándula pineal, que es la mejor manera de que no haya interferencias, porque hay otras formas de activarla, pero no sé yo si son mejores o peores, esta a mí me parece buena. Y es un ejercicio, sí, con respiración, pero más que nada son visualizaciones internas. Y se van despertando esas capacidades, mejoras en... Vos me hablaste hasta que la propia visión... Mejor, sí, porque la glándula pineal al activarse no es que está todo el tiempo activada. Vos digamos, te conectás y te desconectás en el día, porque la conexión es con la fuente, con el uno, con Dios, como vos lo quieras llamar. Cuando vos estás conectado con Dios, o como, no sé cómo lo quieras llamar. Y eso es desde tu ser interno, pero en la vida diaria te desconectas a cada rato cuando decís, pero mira vos, maldito, te chocó alguien en la calle o una cosa y ya te desconectaste. Claro. Entonces uno vuelve a hacer la conexión y hay que ver cómo te cambia la vida y la forma, ¿no? Cuando vos hablas con alguien desde el corazón es otra forma de comunicarte, ¿no? Como no hay unos cambios muy grandes. Inclusive, ya te digo, yo con la vista mejoré muchísimo, ¿sí? A pesar de los años que tengo, prácticamente no uso anteojos. Aparte de la vista, vos sentiste un cambio interno en tu visión de vida, en tu, digamos, vida cotidiana, en algún aspecto. Sí,
En la paz interior, en eso, vas limpiando y vas sacando un montón y entendiendo cosas, por qué te pasan, para qué me pasan. Ya no estás protestando, ¿por qué me pasa esto a mí? Que yo, no ponerse en víctima. Bueno, ¿qué me tiene que enseñar esto que me pasó? ¿Para qué vino? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué veo en vos que me molesta? ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar? O veo en el otro lo que... ese trabajo interno propio, ¿no? Sin querer cambiar a nadie, ni... viste que vos decís, ay, sí, no, me va mal porque mi marido es terrible, el otro es... Y somos nosotros los que tenemos que hacer los cambios. Ese sería la base. Silvia, estamos en un lugar muy especial, Capilla del Monte, con esta vertiente espiritual, ufológica, con la aparición de personajes increíbles y de eventos también muy fuertes. ¿Querés comentarnos algo sobre esta estadía en tu vida acá en Capilla? ¿Tuviste alguna experiencia, algo que te haya llamado la atención, algo que hayas visto? Mirá, yo subía mucho al cerro, antes se podía quedar uno a la noche, claro. ¿Viste? Y sí, por ejemplo, tener experiencias que sentís que te caminan alrededor y no ves a nadie, o ver si luces, experiencias que no son las comunes. Bueno, Silvia, te agradezco infinitamente esta posibilidad de haber hecho un pantallazo de una década fantástica, de unas experiencias con personajes que siempre va a quedar en la memoria de todos nosotros, con libros que nos han hecho elevar la conciencia y expandir el corazón, y darnos también esta frutilla de hablar un poco de este desarrollo de la Piñal tan importante, en el que estamos iniciando un pequeño camino, sincrónicamente. Mira, así que bueno, infinitamente agradecida. No, agradecida yo de poder charlarlo y poder ir sacando todas esas cosas que van quedando un poco, viste, en el tiempo. Así que gracias, yo tengo que ser la que agradece. Bueno, muy bien, sí. Gracias. Bueno, gente, seguimos disfrutando de estas entrevistas, estos casos, así que nos vemos la próxima.